quedan grabadas, por ejemplo ahora, quedan grabadas y se suben todos los viernes a la plataforma de la Universidad Socioambiental, en la pestaña donde está el curso de crisis socioecológica, y allí la pueden volver a revisar. Por otro lado, la asistencia a este curso para obtener el certificado del curso es que puedan asistir a a las 4 sesiones y que si pueden hasta tener máximo 2 justificaciones de inasistencia. ¿Y cómo se hace eso? Envían un correo a usosegmental@fima.cl justificando el motivo de su inasistencia. Pero obviamente le invitamos a que puedan asistir a las 4 sesiones porque están todos los cursos de la uso segmental están muy buenas, y en paralelo este curso también. Así que, ya yendo de lleno a esta sesión y primera sesión, es que los profesores, tanto Andrea Tapia y Felipe Labra, que nos acompaña hoy día, van a exponer, y posteriormente ustedes también pueden realizar preguntas durante el chat o levantar la mano, y allí en su momento los profesores pueden también interrumpir la sesión. Así que nada, primero que todo, muchas gracias. Y nuevamente, la invitación es que en el chat, en que su nombre de Zoom, lo puedan poner su nombre y apellido para que así la lista de asistencia que se genera automáticamente por Zoom pueda realizarse. Así que la invitación es que cada persona pueda poner su nombre y apellido. Sin entrar en mayores detalles, bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión. Le doy la palabra a Andrea, Felipe, para que puedan presentarse y dejarnos claro qué nos espera esta primera sesión. Muchas gracias, Felipe. Bueno, y también darle la bienvenida a todas las personas que en este momento se encuentran conectadas. Ya somos 80 y en aumento, así que primero que todo agradecida por el interés. Espero de que los contenidos que sean entregados sean de su gusto, y al mismo tiempo presentarme, como mencionaron, ya dijeron algunas etiquetas como más académicas, pero también comentar de que soy una fanática y apasionada sobre las materias que vamos a estar presentando, así que, como dejé en el Padlet, mi correo y el correo también de la fundación a la cual estamos representando en este momento, escriban con toda confianza. Existe muchas ganas y mucho interés también por intercambiar conocimiento con cada uno de ustedes. ¿Qué más le puedo contar en mí? Fanática también de lo que es, bueno, mi índole de estudio tiene que ver con los estudios interdisciplinarios en materia de empoderamiento comunitario y participación. Junto con ello, cómo elaborar propuestas de educación en ese mismo ámbito de acción. Y por lo mismo, hay una afinidad muy profesional con mi colega, que es Felipe, que se encuentra acá. Hemos trabajado en varias oportunidades juntos, así que también le doy el pase para que se pueda presentar un ratito. Y es porque hemos estado muy contentos de que se cristalice esta como años de experiencia también en esta oportunidad, ¿no? Sí, hola. ¿Me escuchan bien? Bueno, Sí, Felipe. Okay. saludos a todos y a todos. Sabemos que tenemos estudiantes, no sé si ya estarán incorporados no solamente de Chile, sino también del extranjero, así que los saludamos, los compañeros que son de México, de Honduras, de Colombia, de Ecuador y de todas las regiones del país, así que estamos muy contentos aquí con Andrea en que este curso ya haya comenzado. Esperamos que les sea de mucha utilidad. Tenemos muchas cosas que comentar, que discutir, ¿cierto? Hartos contenidos a los que ya pueden ir ingresando al Padlet que les dejamos ahí en el chat. Pueden ir desde ya, revisando un poco cómo se está organizando el curso, el material del curso y las distintas actividades. Así que nada, esperemos que sea muy provechoso para todos ustedes. Y lo más importante, pienso yo, no sé si Andrea piensa lo mismo, esta es una gran oportunidad para que se empiece a armar una red de contactos entre personas que trabajan en estos temas de empoderamiento comunitario, tanto en el país como en Latinoamérica. Así que, nada, pues, felicitarlos desde ya por motivarse en hacer este tipo de autoeducación, ¿cierto? Autodidacta. Así que, nada, pues, comencemos lo antes posible para poder aprovechar el tiempo al máximo. Así que, nada, Andrea, usted está ahí en los controles. Esto, ya, primero que todo voy a destacar mi pantalla para todos y todas, porque el modelo de presentación que tengo tiene que ver con una plataforma llamada Prezi, en donde ahí ustedes pueden ver la pantalla, pueden ver mi presentación. Si es que se ve muy en chiquito, ahí me pueden ir avisando también, porque lo puedo agrandar, así que no hay ningún problema con ello. Tal como se mencionaba con anterioridad, este curso se llama Crisis Socioecológica y Empoderamiento Comunitario.
Y son orientaciones interdisciplinarias que el área de expertise de alguna manera que he estado desarrollando con los años para poder aproximarse a comprender este tipo de desafíos. Pero, como mi mamá siempre me enseñó, lo primero que hay que consultar cada vez que uno se conoce, cada uno que se visualiza nuevamente, es ¿cómo están? Pero yo lo quiero saber en modo de alpaca, porque me gustan las alpacas. Ojalá puedan escribir dentro del chat el número de la alpaca que les representa en este momento. Modo 5, modo 4. Felipe, ¿tú cómo te sientes? Yo ahora, ¿Ah? modo 8, fíjate. Modo 8, fue un día difícil. Modo 8, sí, está. Oye, pero mira, hay Pucha, varios 1, 5, 9, hay 8, hay un 8 también ahí. Modo 7, no ve no, nada ese. Modo 7 no ve nada. no ve nada. Modo 9 Ese, estar de la canina, creo yo. Fue un día difícil. modo No, yo estoy en 5, modo mira. 4, parece. Modo También como 4, la ese Celi. está ahí ya, no. Modo 4. Sí, modo 4, Ah, fue un día bueno. difícil. Un día Modo 1, ese difícil. estaba como bien ahí, modo 1. Hay un modo 1. Modo 1. Ah, perfecto, Miriam. Bueno, la idea es que el día de hoy todos los modos 5, los modos 4, como yo también, los modos 9, modo 6, puedan avanzar y podamos al final de la jornada al menos estar en modo 1. Así que al menos sabemos que está bien variopinto el ánimo acá. Bueno, y ahora que sabemos más o menos cómo están, a nosotros nos gusta hacer estas partes para poder como interactuar en mayor medida con ustedes, comentarles también un poco sobre la planificación del curso. Este vale decir, para poner los límites inmediatamente, que es un curso introductorio. Es decir, que no vamos a entrar en profundidad en ninguno de los temas, por más que nos encantaría haber hecho un curso de 8 sesiones. Dado las características y porque queremos en concreto ser bien prácticos con el contenido y no abrumar a nadie, es un curso de carácter introductorio que apela a nivel comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros ejemplos, nuestras referencias, nuestros praxis teórica va a ir a nivel comunitario, unidades vecinales, comunas, sin desmerecer de que tenemos que tener constantemente en nuestras mentes, pensar también en las instituciones más globales, ¿no? Subnacionales, nacionales, entre otras. Pero esto, para poder hincar el diente en mayor profundidad, vamos a ir a nivel comunitario, ¿ok? Así que ese es un primer encuadre que hay que realizar. Luego, y vamos a ir resultado de aprendizaje, nosotros quisimos incentivar lo que se denomina un enfoque basado en competencias para poder generar este curso. Es decir, una vez que ustedes vivan las 4 sesiones, y en ese sentido, por lo mismo, no les recomendamos perderse ninguna, vamos a estar enfocados a que cuando salgan, de alguna manera, tengan una competencia nueva a sus cajas de herramientas profesionales o disciplinares. ¿Qué esta va a ser? Que ustedes van a ser competentes en el diseño de iniciativas interdisciplinarias de intervención territorial que fortalezcan el empoderamiento comunitario, pero con un fin, con el fin de abordar los desafíos de la transformación socioecológica. Para aquello hay 4 etapas, que de alguna manera están evidenciadas en cada una de estas 4 sesiones. La primera etapa tiene que ver con la introducción al desafío, la sesión de hoy, que tiene relación con comprender las características y dimensiones fundamentales de la crisis civilizatoria global y la transformación socioecológica, así como sus desafíos y oportunidades. Aquí con esto nos vamos a iniciar la etapa de inversión al desafío. Al mismo tiempo, como segunda etapa, y de la cual emanan 2 sesiones, tiene relación con identificar los principios fundamentales para construir modelos de intervención territorial desde una perspectiva interdisciplinaria. Muchos modelos de pensamiento, académicos, universitarios, emplean la interdisciplinaridad como concepto. Bueno, pero acá nosotros queremos hincar el diente para que no solamente quede como una frase bonita, ¿no? Sino que en realidad tenga reflejo en una metodología. En la sesión 2 vamos a co-construir principios interdisciplinarios, mientras que en la 3 vamos a ver ya elementos metodológicos para, finalmente, en una última sesión, aplicar dichos criterios y métodos de la interdisciplinariedad y el empoderamiento comunitario para diseñar iniciativas de intervención territorial. ¿Qué les puedo decir de buenas a primeras con esto? De que el aprendizaje con propósitos interdisciplinares siempre menciona que a los estudiantes hay que mostrar
lo que uno va a hacer, en términos de qué van a aprender. Porque así, los conocimientos que ustedes van a ir que yo voy transmitiendo, lo pueden evaluar inmediatamente. A medida que yo voy hablando, pueden decir en qué medida esto me sirve para el diseño de intervenciones interdisciplinarias con características territoriales. Ese es el propósito. En esta clase está permitido hablar todo lo que ustedes quieran, a diferencia quizás de elementos más académicos, pero siempre ojalá por el chat, de modo de no interrumpir la fluidez de conocimientos. Ahora bien, cuando estas reflexiones estén muy interesantes y requiramos escalarlas, allí Felipe me va a acompañar, él me puede interrumpir todo lo que él desee, va a tener el ojo para captar los mejores momentos para hacerlo. Igual hay unos momentos específicos para eso, pero la idea es hacerlo lo menos posible, ¿no? Allí también él va a poder preguntarle ciertas cosas, quizás entregar ciertos contenidos complementarios, de modo que el chat también va a ser un recurso pedagógico muy importante, para que estén atentos un poco a ambas plataformas. Ahora bien, privilegian esta, si es que les abruma estar a las dos, no importa, con esta es suficiente. No sé ahí si quieres complementar con algo, Felipe. Sí, Andrea, mira, buena la introducción. Una cosita es que lamentablemente parece que el precio no está funcionando muy bien y se ve muy borroso, lamentablemente. No sabemos si es un problema de conexión de tu parte o del Zoom, qué sé yo, pero le estoy comunicando aquí a los asistentes que el material va a quedar en el Padlet, así que la sugerencia es que puedan poner atención al relato, a lo que se está comunicando, ¿cierto? Por un lado, y por otro lado también están pidiendo la clave para ingresar al Padlet, y también están dejando la clave ahí, que es CF4 crisis, ¿cierto? C mayúscula, F mayúscula 4, crisis. Esa es la clave para poder ingresar al Padlet, para que puedan revisar luego con tiempo y con más calma el material del curso, incluyendo las presentaciones que se van a realizar. Así que la sugerencia es que, bueno, lamentablemente quizás ahora la tecnología nos está jugando una mala pasada, puedan poner quizás más atención a lo que se va comunicando y después quizás poder revisar el material para repasar, ¿cierto? Eso. Sí, muchas gracias por la aproximación, Felipe. De buenas a primeras, a seguir las recomendaciones de Felipe, vamos a cargar el material, pero ya para la otra semana me comprometo a arreglar el tema de la presentación que se vea menos borrosa. Ahora bien, son como punteos lo que estamos a ir presentando, como dice también Felipe, como lo protagónico va a estar en el relato. Así que muchas gracias e interrúmpeme todo lo que requieras. Lo primero que vamos a realizar, y como Felipe nos venía como adelantando, es una breve actividad rompehielo que tiene que ver con la presentación. Así que si me podría ayudar Felipe, pues está el QR ahí, si es que no lo captan sus celulares, ahí está el link. Y la idea es que en este momento nos vayamos conociendo en mayor profundidad para de alguna manera empezar ya a compartir estas redes, a generar estas redes de contacto en elementos de empoderamiento comunitario. Vamos a ver. Nos comentan por el chat si es que se van conectando, si es que se pueden ingresar al Padlet. Sí, les dejamos ahí el link, ¿cierto? Para poder ingresar al Padlet, para poder conocernos. Es muy importante, como les comentaba en un comienzo, aprovechar estas instancias para armar una red de contactos, para conocer más gente que está trabajando en estos temas. Y como pueden ver, quizás en el tablet se piden una serie de información que pienso yo, Andrea, tampoco están obligados muchos a responder si es que no lo quieren, ¿cierto? Pero sí es importante quizás, para los que quieran, dar un poco más de información para que ustedes, entre ustedes, se puedan ir conociendo las iniciativas que las que se desempeñan, ¿cierto? Pero sobre todo, preguntas como a qué se dedican, qué esperan, porque así nosotros podemos ir conociéndolos y a su vez poder ir ajustando quizá un poco los contenidos en la medida de lo posible para las siguientes sesiones. Así que es muy importante que puedan ir completando ahí. Exactamente, ahí se puede ver en la pantalla, vayan completándolo. El propósito de esto es generar una plataforma de contactos, ¿no? Como bien decía Felipe, por eso también está el contacto abajo y a qué se dedican. Si después tienen como, no sé, tienen que realizar una actividad sobre X tema, la idea es que esto nos sirva para identificar a las distintas personas y junto con ello generar trabajo en equipo. Una de las bases también del empoderamiento es generar este tipo como de plataforma en donde se habilite en mayor medida la incidencia, ¿no?
A ver, de Ahí, momento yo me presenté y también está Cata. Sí, coméntame. disculpa Andrea, ahí para los que, bueno, yo veo en el Padlet ya hay 8 o 9 personas incorporándose para completar, para sumar un nuevo Padlet, ¿cierto? Una nueva ventanita con la información. Hay un botón más con un símbolo rojo, ¿cierto? Para poder sumar más información, así que eso. Perfecto. Acá la idea también, están habilitados los comentarios, entonces, si es que las personas quieren, no sé, comentarse entre sí, decir, oye, ¿en qué estáis? ¿Cómo lo estáis haciendo? Profundizan en ello, aprovechen ese espacio también para conectar y generar comunidad. Aquí tenemos a Manuel Correa, también está Gustavo de la comuna de Maipú, María de Los Ángeles, que además es profesora de historia, Yamil, trabajadora social, y de Colombia. Excelente. Me gusta mucho cómo se está generando esto. Voy a poner un poco, a ver. Y además puedes poner tu foto de perfil, digo, también interesante. Sí, pueden poner su foto de perfil, pueden poner GIF también, si que les que interesa transmitir otra cosa. Oye, Andrew, ve el inbox del Zoom. Perfecto, sí. Ya, perfecto. Mientras, coméntanos, Felipe, ¿qué estás viendo en el Padlet? Eso sí te iba a decir, bueno, hay harta interacción, ¿ah? Veo varios ya ingresando su información, algunos se animaron a subir también sus fotos de perfil. Veo algunas compañeras que son antropólogos, gente de Puerto Varas, que trabajan en proyectos de sostenibilidad, abogados, comunicadores, gente de Maipú, grande Maipú, nació en Temuco, mira. Hay un gato también ahí que está haciendo como... hay una compañera de Colombia, saludos a Colombia. Esto a mí me parece fascinante, esto de la tecnología, poder estar compartiendo con gente de toda la región, ¿cierto? Latinoamericana. La idea es que nos vayamos conociendo, ¿cierto? No solamente acá en Chile, sino que también alrededor de Latinoamérica, porque como sabemos las problemáticas socioambientales probablemente en algunos casos son comunes las problemáticas, pero el abordaje es situado, ¿cierto? Vamos a ir viendo quizás durante el curso cómo quizás el territorio define muchas veces la forma de abordar los problemas, y no todos los territorios son iguales, y no todas las soluciones son las mismas, ¿cierto? Así que eso, veo que Andrea está activando el plan B, que sería hacer la presentación vía PPT normal, para que puedan ver en el fondo el material que les preparamos, así que nada, pues Ahí mientras estamos. Andrea se prepara, ahí estás. Dale Ahí nomás. estamos. Perfecto. Bueno, Perfecto. muchas gracias por participar de la primera parte, que tenía que ver con este elemento más de presentación, de seguir presentándose más adelante, así que aprovechen ahora de conocerse también a través de la actividad. Bueno, lo primero que nosotros vamos a abordar dentro de este curso, como se mencionaba con anterioridad, tenía relación con el tema de la complejidad, ¿no? Dado que hay algo que hace de que estos desafíos, en general que tengan que ver con los sistemas y las crisis socioecológicas, esté replanteando la praxis, los métodos, los enfoques y las perspectivas en distintas disciplinas. Y eso tiene que ver con que esta crisis, a diferencia quizás de otras que la humanidad haya vivido en el pasado, se dice que se denomina que guardan un grado de complejidad nunca antes visto por la historia de la humanidad. Y esto, como dice en la presentación, se menciona de que enfrenta a la humanidad una crisis civilizatoria, en donde el desequilibrio planetario está afectando a la Tierra, al planeta, valga la redundancia, en todos sus puntos sostenedores. En ese sentido, nosotros podemos visualizar en las noticias o en otras plataformas quizás de información, cómo podemos también ver crisis climática, también se habla de una crisis de la biodiversidad, también existe una crisis de la contaminación, cuando hablamos de que quizás existe una gestión de residuos que tratar o de contaminación, entre otros elementos, como también se suman otros elementos críticos como la pandemia vivida hace algunos años o estallidos o crisis sociales en diversos puntos del planeta. Este desequilibrio planetario está mermando con las condiciones del planeta de regenerarse.
y por tanto sostenerse en el tiempo. Es una crisis que de alguna manera apela a nuestra propia subsistencia y del resto de los seres vivos que habitan en el planeta. Esto se menciona en teoría que no solamente se puede entender desde lo planetario, sino que es un desequilibrio de nuestras sociedades, refleja que nuestras sociedades tienen desequilibrios que de alguna manera son un espejo de los desequilibrios del planeta y de nuestras sociedades al mismo tiempo, y se refuerzan mutuamente. Como aparece en la imagen que está ahí en pantalla, aparecen dos flechas, o sea, aparece una flecha continua, hablando de que, de alguna manera, los desequilibrios planetarios refuerzan a los desequilibrios sociales. Este tipo de relaciones se llama que son fenómenos recursivos, de recursión. ¿Qué quiere decir eso? Que un proceso produce los procesos que le producen a sí mismo. ¿Ok? Significa que los desequilibrios planetarios producen impacto en las sociedades, que a su vez estos impactos en las sociedades producen estos desequilibrios planetarios. Evidenciando que las dinámicas sociales, como tercer punto de la pantalla, se expresan en acciones. Cómo los humanos nos asentamos, cómo convivimos, cómo entendemos el mundo y cómo entendemos el conocimiento en sí mismo, se expresan en acciones de nuestro diario vivir, lo cual puede intensificar estas degradaciones, estas presiones que nosotros estamos tratando de entender con anterioridad. Ahora bien, el propósito del curso al mismo tiempo es tener un horizonte de transformación que nos guíe y que de alguna manera también nos inspire, ¿no? Entonces, mencionar que estas dinámicas sociales también pueden alivianar las presiones que nosotros estamos desarrollando hacia el planeta. Ahora bien, este conjunto de presiones tan anidadas, un poco podría decirse en los orígenes de la humanidad y cómo la racionalidad de algún momento moderna la ha cristalizado hasta la actualidad. Por tanto, el llamado en esta materia es a reconstruir, regenerar y transformar el hábitat que nosotros estamos desarrollando. Este tipo de desafíos no son de perogrullo, no son sencillos de abordar, y por ello las necesidades de este tipo de conocimientos bajo el horizonte de la transformación. Cambiar el switch de lo que ha sido nuestra relación con del planeta desde los inicios de la humanidad, porque no lo cuestionábamos de manera hegemónica, no es sencillo. Y si bien existen muchas civilizaciones, quizás más pequeñas, o quizás asentamientos humanos, grupos más chiquititos, que sí lo han cuestionado, no ha sido la mayoría. Y por lo tanto, es importante ponerle el peso a la situación. El concepto de crisis climática se emplea para describir los efectos negativos del cambio climático. Y esta es una primera apreciación que en el trabajo comunitario hay que considerar. La otra vez hablaba con unos colegas del Ministerio de Medio Ambiente y me comentaban, eran de educación, la dificultad que tenían para poder comunicar a veces elementos de crisis climática y cambio climático, porque usualmente aborda elementos demasiado abstractos para el común de las personas y para nosotros también. Siempre abordamos el cambio climático como estos efectos que ocurren como a gran escala, que afectan de alguna manera los efectos que aparecen un poquito más abajo, como el aumento del nivel del mar, el evento extremo, pero nos cuesta de alguna manera decantarlo a cosas concretas del día a día a las personas. Y que va más allá del cambio climático o que ahora lleva menos, ¿no? Sino que cómo decantar en conceptos el elemento crítico. El último informe del IPCC del año 2023 un poco trata de hacer eso. ¿Cómo lo podemos decantar en ejemplos sumamente concretos? Y en la imagen se puede ver cómo ha aumentado la temperatura y cómo al mismo tiempo se ha acelerado este aumento a lo largo de los años, desde el año 1900, ¿cierto? Y al mismo tiempo señala ahí 3 trayectorias de vida, ¿verdad? Una persona que nace más abajo en 1950, una persona nacida en 1980 y una persona que nace el 2020. Planteemos 3 generaciones de alguna manera. Y cómo la persona que nace en 1950 vive una cierta trayectoria de vida en donde visualiza un aumento de temperatura, viviendo, un poco como está la coloración, un cierto temperatura promedio a los 70 años. Y fíjense en la diferencia que se plantea para la persona que nace en el 2020 para cada uno de los escenarios que aparece allí. Pues en la barrita que aparece más arriba, en donde está la coloración y cómo aumenta, aparecen 5 escenarios de aumento de temperatura, que son los que de alguna manera trata de plantear el IPCC para poder ejemplificar sobre estas materias, desde un bajo aumento de temperatura hacia uno que es mucho más alto. Y como vemos, como esa persona de 70 años, la coloración, desde que nació 2020, es mucho más oscura.
yo no digo que planteen, por ejemplo, esta misma imagen a las personas cuando ustedes se encuentren en iniciativas de intervención comunitaria, pero sí nos puede dar luces de cómo empezar a entregar ejemplos más concretos a las personas, en relación de que ustedes vivieron un tipo de ustedes vieron un tipo de temperatura promedio, y las personas que ahora, no sé, nacieron el año pasado, los niños pandémicos, van a vivir una oscilación mucho más grande. Y que, si no nos empezamos a regular de alguna manera, la temperatura promedio que le estaremos un poco entregando a las nuevas generaciones va a ser mucho más alta. Datos incluso entregan de que si nos ponemos en el peor escenario de un aumento de temperatura mucho más alto, no va a poder existir vida en ciertos puntos del planeta. Y junto con ello, generar otros efectos como en consecuencia, por ejemplo, migraciones ambientales, entre otros elementos. Otro efecto que se menciona en relación a la crisis climática, que recordemos que tiene mención a los efectos negativos del cambio climático, tiene que ver con efectos para la salud mental, especialmente ansiedad y depresión. Estos elementos han sido mayormente estudiados y también tienen sus implicancias para el empoderamiento comunitario en juventudes. Y con ello no nos referimos a las juventudes como Felipe y yo, que nos juramos jóvenes para siempre, sino que tiene que ver con esas juventudes que hoy en día tienen 14 y 15 años, o que van a tener, o que tienen 10 y en algunos momentos van a ser jóvenes. Generaciones que en este momento se cuestionan y se limitan en muchos elementos, por ejemplo, en cuánto van a vivir, en por qué, se cuestionan por qué van a, elementos como de adquisición de una casa, u otras cosas, o elementos muy, muy como cotidianos que tienen que ver, por ejemplo, con si van a tener hijos o no, y no lo desean, porque qué mundo le van a heredar. Y que si bien son cuestionamientos que estudios han mencionado que han estado siempre, como uno siempre está viendo elementos críticos, la dimensión ahora, al ser global, genera tipos de ansiedad y depresión que son distintos de controlar y que generan desafección un poco con lo colectivo. Ahí el nivel crítico tiene dos horizontes. O puede generar afección, cercanía con lo colectivo, tenemos que movilizarnos para realizar algo, o también una desafección gigante. Mira el planeta que nos heredaron nuestros padres, nuestras generaciones pasadas, me distancio, hago lo mío. Entonces, ¿por qué lo planteo como un concepto introductorio en esta materia? Porque cada vez que usted se inserta en una comunidad, además de los miles de problemas de participación que muchas veces afectan a las comunidades, distanciamientos políticos, distanciamiento con las instituciones, existe esta desafección generacional al mismo tiempo, lo cual implica que existen puentes que están cortados entre distintas generaciones que va a ser necesario controlar. Ese es un elemento primero, y uno segundo tiene que ver con lo que aparece en esta diapositiva. ¿Por qué al mismo tiempo se plantea que es una crisis compleja? En primer lugar, tiene relación con lo que hablamos anteriormente, este tema recursivo. La crisis planetaria genera crisis sociales, y estas crisis sociales alimentan crisis planetarias, ¿no? Se generan a sí mismos. Un segundo elemento es un poco lo que introdujimos con la anterioridad, que tiene que ver con estos puentes generacionales, en donde existen diversos actores que están allí pensando de manera diferente, con diferentes soluciones, y que además entre sí mismos muchas veces no se tienen mucha buena. Y existe otro elemento que habla un poco de la interconexión. La crisis climática se aborda como un elemento de que se categoriza como problema perverso muchas veces, que son difíciles de definir en corta, porque anida otras complejidades. Allí mismo aparece como el mapa anterior las distintas barritas que están colorando un poco cómo aumenta la temperatura entre 1970 y 2018, arriba, aumento de temperatura. Mientras abajo aparece la pérdida de biodiversidad, un poco poniendo en evidencia de que la pérdida de biodiversidad que se está generando en el planeta, al mismo tiempo es consecuencia de la crisis climática, ¿no? O por lo menos están interconectadas. Ese es el tercer elemento que un poco le entrega complejidad, y por eso se hace difícil de abordar, que es una crisis interconectada. Esta crisis tiene otras crisis, estas otras crisis profundizan esta crisis, algunas se abordan de esta manera, otras se abordan de esta otra manera, y eso va generando para todas las personas que intervenimos en desafíos de esta naturaleza, complicaciones. Porque al mismo tiempo es urgente. Ese es el último elemento que quisiera como poner en énfasis. No tenemos toda la vida para abordar estos temas, debimos quizás abordarlo hace 50 o hace 100 años atrás, por tanto, hace de que agregue
otro ingrediente de complejidad a esta mezcla de elementos. Y al mismo tiempo requiere una profunda comprensión sobre sus impactos, sus causas y potenciales soluciones. Esto hace que el estudio de esta complejidad se requiera incorporar nuevos saberes y nuevas perspectivas para llegar a alguna solución, o por lo menos alguna comprensión que sea diferente a lo ya probado en el pasado. Allí, muchas personas plantean la urgencia de nuevos saberes. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, o hace mucho tiempo, que ya la ciencia o distintas voces han mencionado de la problemática, de lo profundo de este desafío, pero aún así se menciona de que a nivel global, hegemónicamente, la mayoría de las personas no estamos haciendo lo suficiente. Y ahí hay una analogía que se plantea que tiene que ver con el síndrome de la rana hervida, que es este ejemplo de esta rana que está en esta olla, y que solamente y que como sabe que saltar es difícil y que de alguna manera hasta puede ser latero para la rana, solamente lo va a hacer cuando sea estrictamente necesario. Entonces la rana está en la olla ahí posicionada diciendo ya, en esta olla no hace calor, no hay problema, solo saltaré cuando sea estrictamente necesario, por mientras me quedo acá mirando mi Instagram de ranas y da lo mismo. Pero ¿qué pasa? De algún modo empieza, si es que a alguien se le ocurre, prender como el chispero y que empieza a calentarse, la rana va a empezar a sentir calor. Pero la rana sigue insistiendo que solamente va a saltar cuando sea estrictamente necesario. Como el aumento de temperatura del chispero es de a poquitito, la rana nunca se va a dar cuenta que es estrictamente necesario hasta que siente mucho calor. Pero ¿qué sucede? Cuando dice, ¿saben qué? Hace demasiado calor, de aquí me largo, ahí sus patas de rana no pueden saltar, porque el calor fue tanto que ya hizo que las patas se le pusieran latigudas y que no pudiera hacer nada al respecto. Esta analogía se suele usar también para abordar el tema de la crisis climática, mencionando que nosotros tenemos el conocimiento para ponerle énfasis a estos desafíos y preocupación al mismo tiempo, pero no estamos haciendo nada al respecto. Y más que abordarlo desde la ética y la moral, de cómo hoy, cómo la gente no hace nada, nos estamos cuestionando que quizás desde los centros de pensamiento no lo estamos comunicando de alguna manera, no lo estamos haciendo bien. Algo no estamos haciendo bien para que las personas nos sientan de aquí adentro, y las personas y nosotros mismos, la necesidad de saltar fuera de esta olla. Allí se menciona y se introduce que quizás la crisis no es solamente una crisis como social y ecosistémica, sino una crisis civilizatoria. De alguna manera, los puentes que hemos generado para comunicar nuestros problemas y salir adelante de las distintas perturbaciones del planeta están rotos. Y por más que nosotros comuniquemos, estamos hablando del vacío. Y quizás como civilización, en nuestros más profundos principios y valores, tenemos que hacernos cargo de aquello. Y como también es una crisis del conocimiento. En este sentido, todo esto puede ser sumamente abrumador, ¿cierto? Muchas veces hablar con personas que incluso que más que uno, que están especializadas en la materia, me hablan de que es un trabajo al mismo tiempo mantenerse optimistas. Pero podemos ser una fuerza regenerativa del planeta. Existen errores en la Matrix, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con estas dinámicas sociales que pueden traducirse en acciones. Y ese es el corazón de este curso. ¿Dónde están los clivajes para convertirse en esa fuerza regenerativa? ¿Pero con qué apellidos? Con el apellido del empoderamiento comunitario, con el apellido de aumentar la incidencia de las personas y cómo allí las orientaciones interdisciplinarias pueden ser una salida. Ahora quisiera quizás encuadrar un poco lo que se entiende por transformación socioecológica, y mientras las personas, les invito con ahí dice Menti, porque no lo alcancé a modificar, pero la idea es que lo escriban en el chat, en este momento, en el Zoom, y que Felipe me pudiese ayudar de momento ver si que es algo para complementar, algún ejemplo, alguna reflexión, mientras las personas nos comentan en el chat qué significa para ellos la transformación socioecológica. Sí. Oye, no sé, solamente quiero preguntar así como para, no sé si quedaron un poco más ansiosos con la introducción, pero me parece muy interesante lo que tú estás comentando, Andrea, y hay preguntas como si es acaso una crisis de conciencia lo que estamos viviendo, ¿cierto? Una pregunta ahí de uno de los asistentes. Yo solamente quería hacer como recalcar mientras dan sus respuestas a qué significa para ustedes la transformación socioecológica.
esto que tú hablabas de la crisis del conocimiento, y eso nos da pie, ¿cierto?, para hablar sobre uno de los contenidos del curso que tiene que ver con las orientaciones transdisciplinarias para abordar la crisis socioecológica, porque ahí está probablemente uno de los puntos fundamentales que también explicarían el por qué se nos complica, ¿cierto?, un poco el abordaje de la crisis o de la policrisis, como le llaman en algunos casos, ¿cierto? El tema de las diferencias de conocimiento, de las diferencias epistemológicas, que quizás ese concepto lo vamos a revisar, ¿cierto? Que nos hacen comprender el mundo y la realidad y lo que nos pasa de producto de que nuestras epistemologías, ¿cierto?, son diferentes. Pero ya vamos a ver algo sobre eso, me estoy adelantando un poco, rellenando, dado que ahí están, ahí ya dando varias respuestas sobre lo que significa para los asistentes la crisis socioecológica. Voy a revisar un poco eso, Andrea, mientras tú sigues. Perfecto, sí, muchas gracias por las primeras como palabras. Y bueno, ese es un segundo elemento también que hay que considerar en intervenciones comunitarias, que tiene que ver cómo alimentar una sensación de empoderamiento y no profundizar elementos de ansiedad o depresión en las personas, ¿no? En ese sentido, veremos después herramientas concretas para hacerlo, pero allí les adelantamos que, por ejemplo, elementos de primer auxilio psicológico nos entregan ciertas orientaciones de que en situaciones de desastre o urgencia es importante en el relato empoderar a las personas de que son capaces de controlarse a sí mismas y por tanto generar incidencia en el entorno. Eso siempre ustedes tienen que, en cualquier proceso de intervención, irlo regulando. Uno de los principios que plantea la OMS en ese sentido es cómo era hacer el menor daño posible. Tienen como el quehacer de los principios de primera ayuda psicológica. Y esto tiene que ver con ese sentido de responsabilidad también, ¿no? De alimentar de alguna manera una sensación de empoderamiento. Porque cuando las personas, y a mí también, ya a todos nos pasa, nos quedamos con sensaciones más ansiosas o depresivas, solemos quedarnos más un poco atados de manos, y es natural, pues eso nos pasa, y estamos hablando cosas que quizás pueden despertar esos sentires. Entonces, siempre aquello, esperamos que no alimentar esas sensaciones y no ser el peor ejemplo en esa materia. Y qué interesante lo que mencionaba también de crisis de conciencia, uno de los comentarios, y también lo que tú complementabas de crisis del conocimiento. ¿Qué más se habla en el chat? Mira, en el chat hay respuestas muy, muy interesantes ante la pregunta de qué significa para usted la transformación socioecológica, porque no solamente van desde el punto de vista de la transformación de lo que ocurre en nuestro entorno, sino que hablan mucho sobre la transformación de la persona en sí misma, ¿cierto? Como intrínsecamente. Y creo que por ahí está un poco una de las claves, ¿cierto? Entender de que el empoderamiento comunitario parte probablemente, ¿cierto?, desde la transformación de uno como persona, como individuo, como sujeto, ¿cierto?, en esta sociedad, y cómo la transformación individual y colectiva puede finalmente generar los cambios transformadores que se necesitan, ¿cierto? Yo quería hacer un alcance mientras siguen algunos escribiendo sobre el tema de lo que significa la transformación socioecológica, y de que a veces también existe una sensación de que no podemos hacer nada para la transformación, producto de que quizás existen actores o grandes poderes, qué sé yo, que en el fondo no permiten que estos cambios surjan. Sin embargo, de un poco estas iniciativas como lo que estamos trabajando acá, surgen efectivamente porque hay evidencia de que efectivamente se pueden lograr cambios transformadores sobre la base de las articulaciones, de la construcción de comunidades y de la coordinación entre los distintos actores y lo que se le llama el empoderamiento comunitario. Y por eso que es tan importante que en el fondo hayan tantas personas interesadas en estos temas, porque efectivamente son las personas que están siendo llamadas en el fondo o convocadas a generar estas transformaciones. Mira, no sé si tú has logrado ver un poco más en el chat, yo estoy aquí tomando nota un poco de lo que se está conversando para luego poder hacer un análisis más en profundidad, pero como te decía, muchos comentarios tienen que ver, ¿cierto?, desde el crecimiento, desde la transformación del yo, ¿cierto? Desde el yo y quizás como la transformación del yo, en el fondo, permiten en el fondo la transformación de nuestro entorno junto con el otro, ¿cierto? Qué interesante, porque resuena mucho al mismo tiempo con el contenido. Se me estoy adelantando con el contenido que nosotros vamos a ver conforme, por ejemplo, lo que mencionabas de la crisis del conocimiento. Nos percatamos, y por qué en el fondo preguntamos esto en primer lugar, tiene relación que
la transformación socioecológica en sí misma también tiene una apreciación polisémica, es decir, con múltiples significados. Y si queremos construir un horizonte común, es importante que todas esas perspectivas también se sientan convocadas. Ahora bien, ¿cómo hacer aquello? ¿Cómo en el fondo empezar a dibujar lo que puede ser una intervención territorial con orientaciones interdisciplinarias que convoquen a cada una de sus apreciaciones? Existen ciertos conceptos claves que nos gustaría introducir. El primer concepto clave tiene que ver con la como conceptualización del territorio, que también es una aproximación polisémica, que tiene múltiples significados. En la descripción que aparece más abajo, se menciona que es una porción del espacio geográfico, que es resultado de la interacción de los seres vivos entre otros y su medio ambiente, así como la interacción entre estos sujetos. Esto implica una apropiación del espacio por parte de los sujetos, y esa parte me gustaría que también que resonara en cada una de nuestras mentes. Y estas pueden ser comprendidas, a modo general, pueden existir más, en 4 categorías. Distinciones políticas o de poder, y esto tiene que ver cómo se organiza el territorio, cómo en el fondo se administra. Existen distinciones de poder. Hay personas que tienen mayor capacidad e injerencia de transformarlo que otras, y para aquello ocupan medios de administración, como por ejemplo la división comunal, regional, entre naciones, entre otras. Uno de los elementos importantes de comprender en estas distinciones de poder es como el mapa que aparece en pantalla. Allí nuevamente nosotros estamos haciendo distinción de poder en torno al protagonismo que tiene la región metropolitana, pero este ejemplo es demasiado bueno como para poder desaprovecharlo, en donde se aborda, por ejemplo, cómo ciertas políticas promueven la aparición de áreas verdes, mayor proporción de áreas verdes por habitantes en ciertos lugares de la región metropolitana por sobre otros. Hay, por ejemplo, el protagonismo de Lo Barnechea y Vitacura por sobre Pudahuel, en donde aparece que las personas, para llegar a 15 minutos, en el fondo, el nivel, o sea, perdón, el índice es de 1.59 frente a 6.32. Y cómo esto, destacando con lo que yo mencionaba con anterioridad, genera diferencias importantes en cómo nosotros nos apropiamos socialmente del espacio. Y una vez está en ejercicio de educación ambiental comunitaria, también, y a niños más o menos de 5 o 6 años, les invitamos a que dibujaran su medio ambiente con una caja bastante amplia de colores, ¿no? Niños también de estos distintos sectores de Santiago. Los niños que se encontraban en la localidad de Pudahuel ponían un muro, colores grises, café, árboles, que eran medio patulecos, y perros quizás, gatos en las calles. Y por otra parte, niños quizás de otras comunas más acomodadas, mucho verde, árboles bien frondosos, como que estos aparecen en las caricaturas, y ya también hubo una niña que dibujó dentro de los escritos un papel como con dos soles. Yo no entendía lo que significaba eso, pero allí el psicólogo que estaba trabajando con nosotros nos comentó que un niño o una niña dibujara 2 soles en un dibujo era así lo más máximo de felicidad absoluta. Entonces ahí uno se puede entender cómo, a partir de estas distinciones de poder en el espacio, genera consecuencias en cómo uno se apropia de él, que tiene que ver cómo uno lo entiende, cómo uno lo vive, los significados que arroja. Eso al mismo tiempo conjuga con las otras 3 definiciones. El territorio como un espacio físico material, como antropológico o social, como también un espacio biótico, en donde ahí quizás como el tema biodiversidad, ecosistémicos, tienen mayor protagonismo. Ahora bien, como nosotros estamos abordando elementos de intervención territorial, es importante que acá, si bien el límite del territorio puede ser difuso, que no sea un espacio abstracto, que pueda ser definible o que tenga descripciones, de modo tal que arroje o podamos describir más o menos la apropiación que tiene la persona social con aquel espacio, considerando estas 4 categorías. Invitación puede ser, cuando ustedes estén abordando un territorio, poder definirlo en las categorías que aparecen allí, de modo tal que puede ser difuso en los límites. Sí, de hecho, si que lo es, está bien que así sea. Puede ser dinámico, también está bien que así sea. ¿Qué es lo importante? De que no sea demasiado abstracto. Porque hay un elemento que también hay que definir, que tiene que ver con lo que aparece abajo, un poco este mapa que aborda Chile con sus distintos contrastes. Que el territorio que nosotros convivamos con él va a definir las prácticas humanas que al mismo tiempo se desarrollen en el mismo. ¿Y esto qué define? Un poco algo que nos solemos encontrar
con iniciativas de intervención territorial, que tiene que ver con los problemas y los conflictos socioambientales. Lo primero que todo es que es importante hacer una distinción inicial entre problema y conflicto ambiental. No todos los problemas generan un conflicto. El problema tiene más que ver con esta construcción abstracta de la relación que uno puede tener con el territorio. Quizá yo puedo tener de alguna manera problemas ambientales relacionados como a un microbasural que se encuentra dentro de mi unidad vecinal, o quizás puedo tener problemas con el ruido que genera porque me encuentro cerca de una estación de metro, pero eso no necesariamente desata un conflicto. El conflicto ambiental tiene que ver cuando ya existe más de un actor que entra en disputa. Cuando típico que vemos el bueno contra el malo, en general así se visualizan, existe un bueno, existe un malo, existo yo y existe un contrincante. Eso tiene que ver con el conflicto ambiental. El problema ambiental está más asociado a la tensión, a cuando existen valores, intereses, subjetividades que generan tensión entre sí, que no necesariamente son compatibles, y que si no se abordan, ¡tum!, pueden desatar a un conflicto. El concepto clave para comprenderlo en profundidad es la relación del grupo humano con su ambiente. Cuando nosotros distinguimos al grupo humano, al asentamiento con el ambiente, podemos quizás en ese momento enumerar los problemas ambientales o de alguna manera describirlos, entender cuáles pueden ser. Porque esto nos invita a consolidar o a entender que las comunidades consolidamos históricamente un espacio socioambiental, socioambiental. Por ejemplo, y a mí me gusta mucho este mapa, es de la Fundación para la Superación de la Pobreza, que tiene una propuesta de territorios bioculturales. Visualiza cómo cada comunidad consolida históricamente este espacio socioambiental y junto con ella los problemas ambientales y los posibles conflictos socioambientales. Como por ejemplo en las zonas, no sé, que tienen que ver con mayor probabilidad de extracto de minerales, se generan ciertos problemas ambientales y ciertos conflictos y ciertas afinidades. Al mismo tiempo, quizás en fiordos, en donde hay más probabilidad que existan industrias de salmonicultura, se generan ciertos problemas ambientales y ciertos conflictos ambientales. Cuando se tensiona en general la estabilidad histórica entre el espacio socioambiental, se pueden desencadenar en conflictos. ¿Y qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, soy de Villa Alemana. No nací de criada, pero toda mi adolescencia la viví en Villa Alemana. Y yo tengo una cierta estabilidad histórica con ese espacio socioambiental. Estoy acostumbrada a que los cerros se vean de cierta manera, estoy acostumbrada de que los edificios sean de cierta manera, que las calles sean de cierta manera, entre otros elementos. Cuando alguien me tensiona ese imaginario que yo construí en mi historia y mis antepasados construyeron con la historia de ese lugar, se puede desatar un conflicto. Ejemplo, la termoeléctrica Los Rulos, cuando estuvo la probabilidad de instalarse el Limache, yo ahí empecé a visualizar que mis imaginarios, que mi historia, que mi convivir con ese espacio pudo haberse amenazado. Y eso puede desatar los distintos conflictos. ¿Se entiende? Entonces, en general, cuando ya me tocaba en otros trabajos, muchas personas suelen situarse en los conflictos socioambientales. Pero vale decir que cuando un conflicto socioambiental ya se desata, es muy difícil revertirlo. Las partes que se encuentran en disputas ya se tienen mal de alguna manera. Ya existen los buenos y los malos, ya existe un yo contra tú contra yo, entre otros elementos. ¿Qué es lo interesante cuando nosotros abordamos elementos de intervención? Empezar a ver cuál es la estabilidad histórica de este espacio socioambiental, cuáles son los imaginarios que tienen sobre el ambiente, cuáles son sus representaciones, junto con ello entender los problemas y, junto con ello, poder evitar ciertos conflictos, ¿vale? Porque cuando ya se desata un conflicto, lo más probable es que mis intervenciones territoriales tengan poca capacidad de incidencia. Puede ser, no lo descarto, de hecho muchas intervenciones territoriales se han consolidado y se han cristalizado a través del conflicto, es la fuente, pero como nosotros estamos abordando horizonte de transformación, también queríamos darle esta vuelta de cómo uno, a través de cualquier espacio donde existen asentamientos humanos, podemos visualizar asentamientos históricos y junto con ello identificar problemas ambientales. Otro concepto clave que nos ayuda a entenderlo tiene que ver con los sistemas socioecológicos. Ya habíamos abordado de que la crisis civilizatoria tiene una acepción de, al mismo tiempo, crisis sistémica.
que una crisis está conectada con diversas crisis. La teoría por parte de la academia, para entender esto en mayor profundidad, tiene que ver con la teoría de sistemas. La teoría de sistemas nace como una respuesta al mismo tiempo al conocimiento al inicio del siglo anterior para poder estudiar la complejidad. Y es un marco teórico que sirve para poder estudiar la compleja interacción entre los individuos, las comunidades y su entorno. Es decir, vamos a repasar un poquito. Ustedes ven un territorio, entienden un territorio, de alguna manera describen al territorio, lo comprenden en sus distintas características. Ustedes pueden al mismo tiempo entender cómo se han estabilizado los distintos asentamientos de manera histórica, distinguiendo problemas y potenciales conflictos ambientales, y pueden utilizar como herramienta para aquello los sistemas socioecológicos. Estos sistemas se denomina que son sistemas adaptativos complejos. Adaptativos porque tienden a configurar sus distintos elementos según las condiciones del entorno, y complejos porque anidan complejidades dentro de sus interrelaciones. Nuevamente, son recursivos muchas veces, también existen distintos actores y agentes que piensan distintas cosas en su solución, y al mismo tiempo son complejos porque son dinámicos. En este plantea de que las sociedades humanas están integradas en la naturaleza, y el componente social se refiere a las actividades humanas que le incluyen, como la economía, la tecnología, la política y la cultura. En la pantalla aquí se puede visualizar, y es un tipo de modelo que nos permite estudiar tanto a los territorios como a sus distintos elementos de problemas y conflictividad ambiental. Al medio aparece como un sistema socioecológico con elementos sociales y con elementos ecológicos por ese lado. ¿Ok? En los elementos ecológicos quizás podemos encontrar ciertos atributos de ese sistema. Por ejemplo, podemos encontrar que en este espacio ecológico se encuentra una cierta especie, veamos que se encuentran, no sé, peces, vamos a hablar de especies. Se encuentran especies en este espacio ecológico. En este espacio ecológico existe una buena profundidad de agua. En este espacio ecológico estos peces se relacionan con algas, con otros atributos, y por otro lado podemos tener sistemas sociales. Los sistemas sociales pueden tener, por ejemplo, personas que viven de estos peces. En los sistemas sociales podemos tener economías que se basan en la existencia de estos peces, en tecnologías que las ocupan para aprovechar y consumir estos peces, como también elementos políticos, ordenanzas, normativas sociales, entre otros, que regulan la interacción con estos peces. Ese conjunto de interacciones se encuentran al medio, y esto nos permite estudiar los distintos fenómenos que emergen de este sistema socioecológico. Nosotros estudiamos un fenómeno, a modo de ejemplo, estudiamos cómo están de alguna manera depredando a los peces, como primer elemento, en cierto sistema ecológico. Una vez que queremos entender eso, podemos categorizarlo en qué elementos sociales influyen en la depredación de los peces y qué elementos ecológicos influyen en aquello. ¿Por qué? Cuando lo hacemos, vemos las interrelaciones que pueden tener junto cada uno de ellos, y con ello ver oportunidades para incidir e interactuar con aquello, ¿ok? Entonces, nuevamente, estamos estudiando la depredación de peces, vemos que en términos sociales existen personas, existen economías, tecnologías, políticas, y por el lado ecológico entendemos los peces, cómo interactúan con otros elementos, lo que comen, su ecosistema, entre otros. Cuando yo lo categorizo, ¿qué me permite? Ver dónde puedo incidir. Veo quizás que hay una ordenanza que lo permite, y que eso degrada no solamente a los peces, sino a la alga, y empiezo a generar las distintas redes, como mapas, y empezamos a generar el sistema. Más allá de profundizar en el ejemplo o en este modelo propiamente tal, ¿qué quiere mostrar los sistemas socioecológicos? Que están interconectados tanto los elementos sociales y ecológicos. Personalmente, yo no soy muy fanática de hacer la distinción, porque en términos personales, espirituales, me incomoda en el sentido de que siento que son todo uno, pero al momento de interactuar con las comunidades se facilita mucho este tipo de ejemplos para poder mostrar que estamos unidos. En particular, no con ese diagrama que aparece en pantalla, sino que a mí me ha tocado a modo ejemplo. Yo le digo, ¿qué problemas ambientales tienen en su comunidad? Me mencionan cada uno de ellos. Y le digo, ¿cuáles de este problema? ¿Cuáles son las características sociales? Y yo lo escribo en una pizarra. Y la escribo.
Le digo, ¿cuáles son las ecológicas? Y las escribo. Y después les invito a las mismas comunidades a que me digan cómo se relacionan entre sí. Y ahí lo vamos co-construyendo. ¿Ok? Entonces tiene que ver como concepto clave para poder evidenciar que todas las cosas dependen de cada una. Ahora bien, nosotros estamos con el desafío de dibujar con esos 3 conceptos claves el horizonte de las transformaciones. Y ahí puse un dibujo del autor como Escher, creo que se pronuncia, en donde menciona y trata de evidenciar el tema de la recursividad. ¿Cómo podemos dibujar un horizonte de transformaciones cuando nosotros mismos, en nuestro legado anterior, tendemos a la degradación? Si la civilización se asienta en principios, hegemónicamente casi todos, en principios degradadores, ¿cómo podemos nosotros, cuando somos herederos de esos principios, dibujar transformaciones, ¿no? Eso trata un poco de tratar de mostrar el dibujo. ¿Cómo nosotros podemos dibujar algo que nos está produciendo al mismo tiempo? Y son las 2 manos que se están produciendo entre sí. Tal como ustedes lo mencionaron en el chat, existen distintos horizontes y distintas conceptualizaciones que tratan de abordarlo. Desde la política más social se desarrolla el desarrollo social inclusivo, a modo de ejemplo, que habla un poco de la superación de la pobreza sin dejar a nadie atrás, abordando un poco de estas comunidades más excluidas a lo largo de la historia de la humanidad, y cómo quizás estas comunidades excluidas pueden tener ciertas como aproximaciones interesantes. Lo que plantea la bibliografía con mayor protagonismo, por ejemplo, las concepciones de los pueblos originarios en muchas partes del mundo. Otros elementos hablan de heterogeneidad biocultural. Ahora hay discusiones que hablan de sustentabilidad o sostenibilidad. Otros hablan de resiliencia climática. También se reconoce el decrecimiento, el desarrollo humano basado en la naturaleza, como aparece en el dibujo, como también concepciones de justicia ambiental. Existen estas y 1 millón de orientaciones. Muchos de ustedes, por ejemplo, habían planteado elementos de transformación a nivel individual, como elementos más espirituales, el tema de la crisis de la conciencia, el tema de este gran gigante que hay que derrotar, entre otros. ¿Qué es lo importante, de alguna manera, no casarse con ninguna de estas definiciones? Estas definiciones que nos entregan herramientas. Pero no, hay una imagen que a mí me gusta mucho de Liniers que dice que de lo único que soy fanático es de que no soy fanático. Y eso aborda cierta apertura mental para que cada instancia de construcción, si bien uno tiene sus principios, cada intervención puede ser un espacio de construcción, en donde cada uno de estos conceptos contribuyan elementos para ver cuál va a ser nuestro horizonte. Y que eso nos permita construir ciertos valores que, según bibliografía, son importantes para conciliar los desequilibrios planetarios con los sociales. Elementos de custodia, que las personas sean fiscalizadoras en sus propios territorios y puedan preocuparse del uso responsable de los recursos, de la protección de la naturaleza o el apoyo a la regeneración de la misma. Elementos de innovación, nuevas formas de producción, interacción entre infraestructura verde y gris, y un apoyo a una nueva economía verde, y otros elementos tiene equidad, en donde se plantea un enfoque ascendente de mejoramiento consistente de equidad, un empoderamiento de las comunidades locales y los pueblos indígenas con este enfoque hacia las comunidades más excluidas, y al mismo tiempo reducción de riesgos. En este sentido, nosotros para poder abordar el empoderamiento, que es de todos los elementos que están acá, donde queremos hincar el diente, está el elemento de justicia ambiental, la cual dice o indica de que los excedentes de la política ambiental alrededor del mundo tiene distinciones, es decir, hay personas que se ven más perjudicadas que otras, y que eso alude a elementos de injusticia. Para poder comprenderlo, existen 3 distinciones de justicia que son importantes para esta charla. La primera tiene que ver con la justicia distributiva. Distributiva, y como aparece también en la imagen al lado, como un iceberg, es lo que uno suele ver a mayor facilidad. Y refiere a que la distribución sobre beneficios o perjuicios se encuentra distribuida de manera con inequidad. Entonces la justicia distributiva aborda eso, elementos de cómo se distribuyen tanto los beneficios como los pasivos ambientales. Allí, por ejemplo, el agua limpia o los daños producto de la contaminación. Pero aborda la teoría de la justicia ambiental, es solamente la punta del iceberg, ¿ok?
en donde existen elementos más profundos a poner ojo. El segundo tiene que ver con la justicia procesal, en donde aborda la gobernabilidad y la participación, de cómo se toman las decisiones o de quién. Es decir, que en concreto hayan personas que perciban perjuicios más importantes de daños como la contaminación, tiene razones procesales. Es decir, quizás a estas personas nunca se les invitó a participar. Y que por eso, quizás cuando no se les invitó a participar, no pudieron levantar la voz, y junto con ello, la distribución fue desigual. Aquí el diente que podemos hincar sobre el empoderamiento en términos de participación es que este elemento es clave, pues legitima los procesos de la toma de decisiones. Cuando en términos procesales o de procedimientos tenemos distintas voces, la justicia distributiva se vuelve más, en términos como de cómo lo perciben las personas, legítima. Aunque en términos más profundos, además de la distribución y los procedimientos, se encuentra la justicia como de reconocimiento, que es la más difícil de definir, pues define la falta de reconocimiento hacia pueblos o grupos en específicos, que alude a la falta de inclusión a la diversidad y la diferencia en las decisiones de política pública, por lo que algunas personas toman decisiones arbitrarias, discriminando por género o creencia. El reconocimiento tiene que ver con la base de la coproducción del conocimiento. Y a veces podemos, sin querer, tomar errores en la justicia como reconocimiento, y eso escala en elementos distributivos. Yo puedo no reconocer a alguien de manera intencionada o sin intencionar. Una vez estábamos haciendo un trabajo de intervención territorial en la localidad de Pichicuy, y nosotros invitamos a todas las personas a un mapeo participativo para realizar en un humedal. Y los invitamos a todos para que fuese el mapeo participativo, ¿ya? Y ponte tú, fuimos a 100 casas, y de las 100 casas, 90 mujeres nos atendieron y nos dijeron que sí iban a ir. Fue el día del mapeo participativo, y fueron al final 30 personas, de las cuales 28 eran hombres. Ninguno de ellos habíamos alcanzado, ni con ninguno de ellos conversamos en el puerta a puerta que hicimos para invitarlos. Y cuando le preguntamos por qué habían ido, nos dijeron que la señora los había mandado. No, es que mi señora me mandó, no, es que ella me obligó a venir. Y nosotros quedamos muy complicados con la situación, porque en el fondo, de todas maneras, buscamos una suerte de paridad. Resulta que nosotros la actividad la habíamos realizado para un jueves a la 1 de la tarde. Evidentemente ninguna mujer iba a asistir, nosotros pensamos con anterioridad. ¿Por qué? Porque le hicimos la hora de almuerzo. Y después, consultando con las mujeres, nos comentaron de que ya se encontraban haciendo el almuerzo y que por eso no fueron. Y que habían obligado a sus maridos a ir, que se encontraban desocupados a esa hora, porque como era una localidad pesquera, ellos ya se habían desocupado. Si bien nosotros, y más encima uno que como que siempre trata de tener estos cuidados, invitamos en manera distributiva a las mujeres, un igual acceso o a nivel procesal, nunca las reconocimos. Es decir, en realidad no las invitamos. Y así uno suele hacer discriminaciones en muchos ámbitos sin quererlo. ¿Cuál es el tema? Estar alerta y vigilante sobre estos elementos de reconocimiento que solemos realizar. Y por ello es tan importante la coproducción de conocimiento. Porque si yo pienso sola a quién reconozco y a quién no, puede que tenga errores, lo más probable, porque estoy viviendo como Andrea. Pero si lo hago como un colectivo y con un colectivo local, es más probable que esos errores disminuyan. Otro ejemplo que sucede, y que esto sucede mucho en áreas silvestres protegidas, es que sin darnos cuenta, podemos reproducir injusticias. La existencia de un parque nacional o área protegida está ocasionando tensiones en comunidades asentadas históricamente. Señalan estas comunidades que están vulnerando sus modos de vida. Ahora bien, en términos de procedimientos, el Parque Nacional y el diseño de su respectivo plan de manejo se menciona que no es legítimo por estas mismas comunidades, dado que no participó en la elaboración de estos instrumentos de ordenamiento territorial. En los estudios de la declaración, el diseño del respectivo plan de manejo se privilegiaron conocimientos científicos y se dejó de lado el reconocimiento de los sistemas de conocimiento alternativos y locales. ¿Se va entendiendo? Primero, en un procedimiento uno tiene elementos de reconocimiento. Uno reconoce qué fuentes de información o de conocimiento son necesarios para producir mi intervención. En este caso del Parque Nacional, no se reconoció a otras fuentes de conocimiento más allá de las científicas, lo cual hizo que en términos de procedimiento no participaran, no hubo ninguna actividad de participación, lo cual hizo que en términos de
distribución, en el plan de manejo no se hubiesen reflejado los modos de vida de las comunidades. ¿Se entiende? Hasta en los instrumentos de conservación que se piense que más quieren custodiar, pueden haber elementos donde uno reproduzca injusticias. Porque tenemos un chip automático frente a ciertas formas de pensamiento. Y por eso lo importante es estar vigilantes constantemente. Cuando suceden este tipo de elementos y se desinhibe la coproducción, se desinhibe la participación y por tanto se desinhibe el empoderamiento comunitario. Por tanto, en nuestro horizonte hacia el empoderamiento hay que reconocer que existen efectos asimétricos en las 3 dimensiones de justicia del desequilibrio socioecológico. Es decir, la crisis socioecológica guarda efectos asimétricos tanto en elementos de distribución, de procedimientos, como de reconocimiento, en donde se percibe un círculo vicioso de este desequilibrio. En la medida de que las personas no son reconocidas y no hay procedimientos que las incluyen y por tanto no reciben los beneficios ambientales, se produce este distanciamiento y por ende las personas no van a querer incidir en las intervenciones que yo busque. Ahora bien, existen oportunidades cuando buscamos equidad. Es decir, el empoderamiento comunitario no puede existir si es que uno al mismo tiempo no está buscando equidad ambiental. Y, al mismo tiempo, debemos reconocer que la dimensión del reconocimiento, valga la redundancia, es una de las más claves, es la parte más profunda del iceberg, porque apela a la apropiación social del conocimiento, que todos seamos parte de la intervención, y por tanto a la co-construcción, fortaleciendo la cohesión social, lo que es un impulsor en la sociedad, que se ha perdido en los últimos años, entonces por eso hay que tener un énfasis. Y por tanto, se reconoce en este sentido una importancia del pensamiento local. El pensamiento local tiene que ver con estos pensamientos globales y un actuar local. Muchas veces nos quedamos en reflexiones globales, teóricas, grandilocuentes, pero no atendemos a lo local. Entonces, cuando atendemos a lo local y a las inequidades que ocurren en lo local, sí pensando en lo global, podemos propender al empoderamiento. Y junto con ello, al respeto de los derechos de las personas que se encuentran habitando en un territorio, a levantar su poder y voz, y al acceso de los recursos. Otro elemento del círculo vicioso que existe es que muchas de las personas que más se encuentran afectadas por los pasivos ambientales son las personas de que menos voz tienen, y por tanto las oportunidades de incidencia son menores. Ahora bien, igual parece que nos hemos demorado un poquito, he dado la primera parte, pero me gustaría saber, Felipe, cómo vamos. Veo que hay citas de interacción en el chat. Sí, está súper On fire. ahí on fire. Hay varias personas ahí que están comentando, reaccionando, ¿cierto?, a los distintos comentarios, a distintos pasajes, ¿cierto?, de tu relato. Y sí, me preocupa un poco la hora, compañera, porque son las 20:15. Yo creo que podríamos avanzar, pero las discusiones han tenido que ver más bien sobre algunos aspectos teóricos que se han comentado y básicamente hemos estado señalando de que van a encontrar el material bibliográfico, autores, citas para los que están un poco escépticos probablemente con algunas cosas en el material del Padlet. Así que para que no se confundan un poco ahora, lo importante es poner atención, pienso yo, en el relato y después podremos, es cierto, ir a las citas, a los documentos y donde avala un poco todo esto que se está comentando acá. Así que adelante mi sugerencia, atendiendo a que quedan alrededor de 15 minutos para concluir. Perfecto. Bueno, con esto nosotros nos percatamos de 2 elementos como importantes. De que nos damos cuenta que la crisis del conocimiento viene dada porque tenemos muchas decisiones basadas en la ciencia que son insuficientes, dado que no han logrado hacer que el cambio actitudinal de las personas. Pero ahora bien, la ciencia de todas maneras tiene que tener un protagonismo, porque es aquella que nos da, de alguna manera, las luces de cómo generar transformaciones, la que nos alerta de alguna manera qué es lo que se viene dentro como de los próximos años en términos del escenario climático y de la biodiversidad. Entonces, acá el desafío sería, ¿cómo podemos equilibrar este elemento de decisiones basadas en la ciencia, que nos alerta, que nos entrega encuadres, que nos ayuda a potenciar nuestras acciones, cuando el legado científico ha sido insuficiente? Y entonces allí viene
el tema de la demanda interdisciplinaria frente a la emergencia e innovación para la transformación. Los desafíos del empoderamiento comunitario en la crisis civilizatoria que habitamos nos abordan y nos desbordan. ¿Qué quiere decir esto? Que ni la ciencia por sí sola, ni el trabajo comunitario por sí solo son suficientes. Los desafíos son demasiado grandes, las incertezas que anidan son importantes y además son dinámicas. De la nada podemos estar preocupados de hacer una COP25 y esta se cancela por completo por un estallido social cuyas demandas son mucho más urgentes para la población en ese momento. Entonces, ¿qué implica eso? De que el diálogo es necesario y es requerido. Ahí aparece una imagen que un poco trata de denominar una teoría que aborda la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes tiene relación con este relato de cuando hay más de una persona usando un recurso, y cuando todas las personas usan el recurso sin hablar, lo más probable es que termine con la degradación de ese recurso. Si tenemos un campo y todos estamos criando vacas, y todos criamos vacas sin pensar que se van a acabar porque pienso que yo las uso nada más, lo más probable es que no tengamos más vacas. Bueno, años más tarde, otros autores mencionaron de que si bien es una aproximación interesante, es insuficiente, dado que se basa en que las sociedades no conversan. Entonces ahí menciona el mensaje que dice como que yo vi la obra de la tragedia de los comunes y dice que le falta diálogo. La transformación es urgente y requiere fortalecer nuestra capacidad innovadora. Y junto con ello, posicionar de que la interdisciplinariedad no es un adorno, sino es una visión del mundo que puede ayudarnos a impulsar la justicia ambiental y la cohesión social. Nuestra invitación es a pensar global y actuar local desde la base del diálogo de conocimientos, tanto comunitarios como científicos, como institucionales, entre otros. Posicionando este horizonte de transformaciones, sí, tienen que haber principios quizás que nos aglutinen y que nos encuadren, sí, pero tiene al mismo tiempo que estos principios dialogarse, tensionarse, desde el horizonte de resolver las inequidades que nosotros tenemos a nivel global. Entonces, esto, como se mencionaba, la idea tenía que ver un poco como esta sesión con comprender a modo genérico la complejidad que nos anida. Y cómo en este sentido la innovación y la interdisciplinariedad, junto con el empoderamiento comunitario, son fundamentales para avanzar en intervenciones que aporten a la transformación. Entonces, dado la hora, nosotros tenemos listo como un ejercicio, pero lo podemos dejar para que ustedes lo reflexionen en su casa y lo puedan hacer, para no quitarles más tiempo. Quisiera dejarle el espacio a Felipe para que pudiéramos conversar un poco más con las opiniones que aparecen en el chat. Ok, sí. ¿Les dejamos el ejercicio en el chat para que lo puedan ver? ¿O Andrea? Dejémoslo en el chat por si quieren verlo, pero en vez de resolverlo ahora, creo que podríamos conversar, por ejemplo, me llamó la atención lo que mencionaste como de cierto escepticismo. No es un escepticismo, sino que habían dudas sobre de dónde provienen, digamos, cuáles son algunos autores que han señalado cosas como, por ejemplo, que se estudia la crisis socioecológica, ¿cierto? O sea, que se plantea, ¿cierto?, esta idea de abordar la crisis socioecológica, estoy buscando, en base a estas teorías, ¿cierto? Ya no lo encuentro. Eso, por ejemplo, ¿quién propuso esta forma de analizar la crisis socioecológica desde la teoría de sistemas, ¿cierto? Cosas como esa. Algunas dudas sobre algunos autores que están planteando un poco el relato que estabas haciendo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, habían dudas como, por ejemplo, el tema del conflicto, o habían algunos comentarios que me dan la impresión que vienen más bien desde actores o personas que están muy vinculadas a lo local y que en el fondo plantean esta situación que ocurre de que las iniciativas muchas veces desde los profesionales que llegan a trabajar a un territorio, ideas que se podrían entender como externas y que podrían generar soluciones a problemáticas locales, muchas veces esas ideas que traen probablemente agentes externos a un territorio fallan justamente porque no están porque no emergen, ¿cierto?, desde una coproducción o porque no emergen desde un trabajo junto con la comunidad local, etcétera, y ahí se plantea un poco como esta situación de la falla que existen cuando en el fondo no hay una pertenencia con la idea, ¿cierto? Y eso yo por lo menos en lo personal lo he visto muchas veces, ¿cierto? Ideas que vienen desde
el Estado, desde organizaciones, ONGs que llegan con una gran idea a un territorio, llegan y la presentan y la comunidad dice, bueno, nosotros nunca participamos en la construcción de esta idea, no nos parece, no nos gusta, next, ¿cierto? Y eso se ha visto muchas veces. Y de ahí un poco esta idea de la coproducción, ¿cierto? El elaborar junto o desde la comunidad, ¿cierto? Las soluciones para los problemas de los territorios en lo local, entendiendo que justamente son las comunidades las que habitan y las que sienten y las que entienden esta estabilidad histórica que tiene el territorio, ¿cierto? Siento que esas son algunas de las reacciones más claves, ¿cierto? De lo que se ha podido conversar acá. Y no sé, y quizás darme un poco unos minutitos como para las palabras al cierre, ¿cierto? Más que nada, comentar de que hemos visto muchos conceptos el día de hoy, la crisis civilizatoria, el desequilibrio planetario, los fenómenos recursivos, el problema de la modernidad, ¿cierto? El problema de la complejidad y la incertidumbre que provoca las múltiples crisis climáticas, la crisis de biodiversidad, la crisis social, la crisis de la democracia, la crisis económica, la crisis social, la desafectación que existe en las nuevas generaciones con respecto al problema, ¿cierto? A la crisis, los problemas complejos, ¿cierto? Lo que entendemos por transformación socioecológica, lo que el concepto de territorio, que es polisémico, todos entendemos el territorio de manera distinta y no es lo mismo el territorio para una comunidad local, para alguien que trabaja en el Ministerio de Vivienda, ¿cierto? El conflicto socioambiental, lo que determina un conflicto socioambiental, la teoría de sistemas o de sistemas socioecológicos como una forma de entender el territorio y de poder abordarlo para entender su complejidad, ¿cierto? Esta idea del horizonte de las transformaciones, pensando en el equilibrio planetario. Y finalmente la justicia ambiental y las tres dimensiones de la justicia ambiental de la cual nos necesitamos hacer cargo, ¿cierto? De alguna forma trabajar para poder lograr, ¿cierto? Este equilibrio en nuestro territorio. Entonces, hemos tenido una revisión de muchos conceptos, obviamente como tú bien planteaste en un comienzo, esto es una introducción, ¿cierto? A un bagaje probablemente conceptual nuevo para algunos, pero que nos sirve para herramientas, ¿cierto? Hasta este punto teóricas probablemente para poder ir robusteciendo nuestro trabajo en materia de empoderamiento, en materia de conflictos socioambientales y para abordar la crisis. Así que nada, pues me parece como una muy buena introducción, por lo menos yo me voy con hartas cosas que reflexionar, ¿cierto? Y espero que también los distintos asistentes también se vayan también con inquietudes, un nuevo vocabulario probablemente, una nueva forma de entender quizás la problemática, etcétera. Eso. Excelente, muchas gracias Felipe por tu encuadre. Voy a ver, estuve viendo como un poco los mensajes y si bien ya nos estamos acercando a la hora, quisiera como hacerme como cargo como de algunos para que pudiésemos conversarlo en mayor profundidad. Creo que, bueno, efectivamente muchas de las imágenes, primero son de parte del informe de la próxima frontera del PNUD del año 2020. Encuentro que dentro como de ese informe, que lo vamos a subir a la bibliografía, existe una consolidación muy importante de la reflexividad sobre estas temáticas, más incluso que la próxima frontera, o sea, el informe del PNUD del desarrollo humano del año siguiente, dado que aborda elementos más pandémicos. Entonces, como efectivamente sí, lo vamos a subir para que lo revisen. Igual siempre mi invitación es más que revisar el informe del PNUD, es ver las fuentes de ese informe y dirigirse directamente a las fuentes, dado que las interpretaciones tienen que ver con estas orientaciones, que son orientaciones muchas veces diferentes a las que nosotros podemos plantear. Luego también sobre la distinción entre problemas ambientales, bueno, tiene relación con que, como se mencionaba en uno de los mensajes del chat, el conflicto ambiental efectivamente es resultado de una reflexividad mucho más importante que genera que las personas que están dentro de un problema generen un posicionamiento concreto frente a un impacto o una externalidad de cierta actividad. Pero eso sí, no basta que en el fondo que un actor genere como que degrade algo para que se suscite un conflicto, sino que tiene que impactar a este hábitat histórico que tiene la persona, este asentamiento que tiene, que genere una posición contraria y que muchas veces se organice respecto al tema. Por eso muchas veces cuando hablamos de conflicto aparecen imágenes de personas con carteles, de fuera no sé quién,
adiós a la mega industria no sé cuánto, y aparecen muchas expresiones mucho más concretas sobre elementos. El problema ambiental tiene que ver con el ámbito de las tensiones, ¿ok? Y que el ámbito de las tensiones tiene relación con que existen ciertos problemillas que pueden suscitar entre la instalación de una actividad frente al hábitat histórico, mas no se ha suscitado un conflicto en particular. ¿Qué tiene que ver esta distinción? Que abordar metodológicamente los problemas nos puede dar más luces de cómo prevenirlos, porque la conflictividad es otra metodología, la conflictividad es otro tipo de análisis. El que nosotros vamos a abordar, en particular en este ejercicio, tiene que ver con elementos más de problemas, más que de conflictividades. Otro elemento que quizás quisiera poner en resonancia, que tiene que ver cuando uno llega y con las más buenas intenciones llega a instalar ciertos conceptos. Esto tiene dos elementos importantes. Uno, te puede pasar como a mí, que cité una actividad en tal día y nadie podía ir, de las personas que yo quería que fuera, y otro tiene que ver, que en el fondo no está leyendo bien el territorio, y otro tiene que ver con temas de legitimidad, como decía Felipe. Muchas veces, y una vez yo hablaba con otra persona, me decía que estaba enamorada de su idea, y yo le decía, dale, ¿cachai? Enamórate de tu idea. Quizás lo más probable, cuando hagas la actividad participativa, quizás salga algo muy parecido a tu idea. Pero acá lo que importa no es el resultado, es el proceso. El proceso tiene que ser legítimo. El proceso tiene que apelar a la gobernanza. El proceso tiene que apelar al empoderamiento. Puede tener la mejor idea del mundo mundial, pero si es que el proceso no es, de alguna manera, no conecta con las personas, está sonado. Y lo último, que muchas veces nosotros apelamos a conceptos muy globales para llegar a las personas, y muy conceptos que nosotros pensamos de que el shock va a servir. Crisis climática, que no va a ser todo el planeta un desierto, que el cambio climático y todo eso, pero no apelamos a elementos cotidianos de las personas. Y en ese sentido, es el constructivismo, que las personas nos planteen sus propios ejemplos, y nosotros quizás preguntas, y que ellos hablen, nos pueden traer ejemplo a nosotros. Yo hago muchas actividades con dirigencias ambientales como en muchos lados, y a mí me pasó de que ganaba yo mucho más en una actividad preguntando más que explicando, a contrario de esta. Perdón si es que esto fue muy expositivo incluso, pero ojalá que podamos tener otras instancias más dialógicas. Sobre el caso del ejercicio, yo les propongo de que puedan hacerlo de manera individual y nos tomamos un ratito de la otra clase, yo acorto contenidos expositivos de la otra clase para poder conversarlo a nivel grupal. No sé si les parece. Y lo van contestando en el Padlet para yo prepararlo. Hay gente que dice que sí, súper, excelente. Oye, colega, son 20:30. Yo creo que llegó el momento del cierre. Y solamente quería decir algo y rescatar algo muy importante que tú señalaste al final. Y que en el fondo es la invitación a que muchos de estos contenidos formen parte de su caja de herramientas, ¿ya? Pero que cuando ustedes vayan al territorio o están en el territorio trabajando, ojalá todo esto, la construcción del territorio, entenderlo, la construcción del conflicto, entenderlo, surja justamente a partir del diálogo y del reconocimiento desde quienes participan junto con las comunidades, desde las comunidades, de abajo hacia arriba, ¿cierto? Y de ahí el diálogo y la construcción de las iniciativas que van a superar el problema va a ser sin duda mucho más fructífero. Muchas veces incluso está sucediendo de que llegamos al territorio a hablar de cambio climático y desde ese momento se quiebra la conversación, como tú bien lo señalabas, porque ¿qué es el cambio climático? Y se entrampa la discusión en eso. Y hay veces que no es necesario hablar de cambio climático, no es necesario hablar de crisis, ni de teoría de sistema, ni nada de eso, porque muchas veces eso dificulta más el diálogo que la construcción. Entonces, la invitación es a tener esto en nuestras cajas de herramientas que nos ayudan, ¿cierto?, a trabajar con las comunidades, pero ojalá tratar de construir efectivamente el vocabulario junto con las comunidades, ¿cierto? Y eso yo creo que va a ser mucho más fructífero. Eso, como ya palabras al cierre, como lo último yo pienso por la hora, no sé, aquí los colegas de FIMA, ¿cierto? Que probablemente van a dar el cierre final de esta sesión. No sé. Así es. Andrea, ¿sí? Felipe, ok. Sí, no, primero que todo, al igual que como señalaste, Felipe,
tocayo, también salí muy motivado, estaba muy atento, porque en verdad el rol de empoderarse individualmente y sobre todo comunitariamente es clave finalmente, y algo que este curso busca en sus 4 sesiones. Nada, primero que todo agradecerle a Felipe y a Andrea por la sesión. Es un curso súper importante, entiendo que hay comunidades de distintas latitudes del continente. La próxima sesión, recuerden que es el jueves 29 de junio, la próxima semana. Hay un feriado bastante extenso en Chile estos últimos días. La tercera sesión el 6 de julio y el 13 de julio, de 19 a 20-30 horas. Y obviamente nuevamente se le invita a que cada persona pueda ocupar desde su Zoom, nombre y apellido, para la asistencia que es automática a través de Zoom, y las grabaciones de las sesiones quedan en el link de la uso socioambiental en la web, la cual vamos a dejar inmediatamente. Ahí todos los viernes se sube, si es que no, el lunes siguiente se sube la clase para que puedan volver a verla y estudiar, y a través del Padlet, como hemos mencionado reiteradamente durante la sesión, pueden ver todos los contenidos que los profes van a subir. Así que agradecerle el espacio. Andrea, si quieres cerrar. No, muy agradecida, muchas gracias también por todo el cariño entregado en el chat. A nosotros nos moviliza mucho saber que les haya entretenido, que no haya sido tedioso, porque igual es como 1 hora hablando, entonces más encima es tarde. Es verdad que en Chile estamos en un súper mega feriado, los que lo logramos, los que logramos feriando el jueves y viernes. Entonces, no, muy, muy agradecida. También las puertas están abiertas para que escriban en el tablet, mejor si en mi correo, porque yo creo que ahí me va a llegar la notificación más rápido. Pues de alguien pidió instrucciones del ejercicio, mejor te lo escribo. O no sé, pues, después subo un video o algo hacia el tablet o algo de esa naturaleza, para no quitarle el tiempo, pero úsenlo. Háblennos estas 4 semanas, somos de ustedes. Muchas gracias a Andrea, Felipe, a Catalina Quiñones también desde la ONG FIMA que nos acompaña, y agradecerle a todos los estudiantes. Muchas gracias, somos más de 90. Esperamos que nos mantengamos hasta julio con todas las sesiones con las 90 estudiantes, así que muchas gracias a todos, así que un ánimo y fuerza. Saludos, que estén muy bien. Gracias. Chao. Súper. Gracias por todo. Chao, Buenas gracias. Buenas noches a todos. Chao, gracias. Que estén Voy bien. a callar la miel, Voy a Chaltumal. callar